Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16, y vamos a dar lectura a versículos 16 y 17, por favor. Comienzo yo con la cita y ustedes me ayudan con el texto, amén. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar, hermanos. Dios, te damos muchas gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por la bendición de tener esta preciosa iglesia donde podemos reunirnos con libertad. Gracias por la libertad que tenemos en este país para poder hacerlo. Y el día de hoy, Padre, queremos pedir que tú nos hables a través de tu palabra, Señor. Yo sé que tu palabra nunca vuelve vacía y hoy no va a ser la excepción, Señor. Háblanos y permite que nuestro corazón esté receptivo a este mensaje, y que así como tú me hablaste a mí, Señor, y me redarguiste y me animaste y me emocioné con eso, Señor, que los hermanos aquí presentes también lo puedan hacer en sus vidas, Padre. Nos ponemos en tus manos, quita cualquier estorbo que pueda interrumpir este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús, con acción de gracias, amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. En estos versículos vamos a ver algo así brevemente, solamente la introducción. Son 15 puntos de introducción, entonces yo creo 2 minutos por cada punto, 30 minutos o menos, 40. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¡Qué bendición! Este libro que usted y yo tenemos aquí, en la mañana pudimos ver una lección en cuanto a eso también. Este libro hermoso no contiene la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, exactamente, es la palabra de Dios. Dios nos habla hoy en día a través de este bendito libro. Dice que la escritura, todo lo que fue escrito, todas las letras que usted ve aquí, todas las palabras, las frases, los párrafos, todo fue inspirado por Dios. Sí, lo escribieron hombres, y mucha gente dice, no, yo no creo en la Biblia porque la escribieron hombres igual que yo, y que unos no tenían estudios, y que sí, la escribieron ellos, pero la palabra inspiración quiere decir como susurrar, como solamente decírtela en voz baja, ¿ok? Alguien más te estaba diciendo, o les estaba diciendo, perdón, lo que tenían que escribir. No es un autor como una persona como usted y como yo la que escribió estos libros o la que se inspiró, no. El autor es el mismo, es Dios. Por eso tenemos la doctrina de la inerrancia de la palabra del Señor. No hay ningún error, a pesar de que diferentes personas de diferentes contextos, de diferentes épocas, en diferentes periodos de tiempo escribieron, y nada se contradice. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento incluso están conectados. El Nuevo Testamento hace referencia, e incluso Jesús durante su vida aquí en la tierra hizo referencia también sobre algunas citas del Antiguo Testamento. Solamente hay 3 libros que no se mencionan en el Nuevo Testamento que son del Antiguo Testamento. Por ejemplo, vamos a suponer, dentro del Nuevo Testamento se hace referencia de Génesis, de Éxodo, Levítico, excepto de 3: Esther, Cantares. En la mañana lo hemos estado viendo, ¿verdad? Cantares, yo creo a lo mejor por eso no hacían referencia. Y en Eclesiastés. Estos 3 no se mencionan en el Nuevo Testamento, pero son parte del canon bíblico. No voy a entrar mucho en ese tema, ya hemos visto lecciones que hablan en cuanto a eso en algunos periodos de tiempo atrás, pero debemos saber que la escritura es inspirada por Dios y es útil para muchas cosas: para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero también dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice que te va a ayudar a cosas prácticas que tú puedes hacer, a casos prácticos de tu vida, de la vida cotidiana. Te va a ayudar, pero también te va a servir para que tú estés consciente de algunas cosas que se deben, que no se deben, y cosas que son aún más allá
más allá que aún nuestra mente no podría llegar a comprender. En estos minutos yo quiero dar una breve, pero muy importante enseñanza acerca de esto, hermanos. Vamos al libro de Génesis, por favor, y después me va a entender por qué va a ser breve. Génesis capítulo 1, versículo 1. Génesis capítulo 1, versículo 1. Vamos a ver este tema que va a aparecer aquí en pantalla. El Dios de la Biblia. ¡Qué bendición! El Dios de la Biblia. Dice aquí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es lo que dice nuestro versículo. Dios habló a mi corazón desde el momento en que empezó el culto y dije, esto es lo que Dios quería. El pastor comenzó una cita, siempre comienza con una cita diferente cada culto, pero específicamente el día de hoy dijo, oh Jehová, eterno es tu nombre. Oh Jehová, eterno es tu nombre. ¡Wow! ¡Qué bendición! Y escuché eso y mi corazón seguía palpitando porque ese mismo Jehová, ese mismo Dios es el Dios de la Biblia y es el Dios que vive en mí. ¡Wow! ¡Qué bendición! Siguiente, por favor. Para saber un poquito más el contexto de lo que vamos a estudiar en este tiempo, hay que saber que la Biblia se escribió en dos idiomas, ¿ok? No crea que en español y en inglés, no. Aquí está el hermano Nathan, va a decir, ¿cómo que en inglés no? No, hermano, en inglés no. En hebreo, una lengua antigua del hebreo, pero es el hebreo, y en el griego, el Nuevo Testamento. Este es el Aleph Bet, que es el alfabeto o el abecedario del idioma hebreo. Y para poder estudiar la Biblia del Antiguo Testamento hay que tener un conocimiento muy extenso realmente del hebreo. Ahora, el hebreo, hay algunas, más bien, la mayoría de las letras del alfabeto hebreo solamente son, no hay más bien, son consonantes, no hay vocales casi. Algunas de ellas se pronuncian sonidos que son de la fonética, si mal no recuerdo la fonética. Algunas se pueden decir o escuchar como si fueran una vocal, pero depende la palabra, depende la puntuación que lleve, y más adelante lo vamos a estar viendo, es cómo va a sonar o cómo va a ser el sonido o la pronunciación de la palabra. Yo batallo algunas todavía porque hay que diferenciar mucho y ahorita lo vamos a estar viendo. Pero esta va a ser nuestra base para poder estudiar en este tiempo o en estos momentos esta porción de la Biblia, que es Génesis 1:1. ¿Y qué vamos a encontrar? Cosas maravillosas. Mire la siguiente, por favor. Ahí, ¿qué dice? Dios santo de mi vida. Es bien distinto a nuestro abecedario, ¿verdad? A nuestras letras. Bueno, ahí nos dice, Bereshit bara Elohim et mashamayim haaretz. ¿Qué significa eso? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ve que están ahí las letras? ¿Ve que están ahí puntitos? Dependiendo cada puntito en dónde se encuentra ubicado, es cómo se va a pronunciar la letra y la siguiente, para formar realmente la frase que queremos decir o que se quiere dar a entender en el idioma hebreo. Algo que me llama mucho la atención es este versículo y tantas cosas que podemos sacar de provecho para este versículo. ¿Por qué? Porque la primera palabra, o más bien, este primer versículo, vamos a contar cuántas palabras hay ahí. Bereshit, está Bara, está Elohim, ahí ya voy en la segunda línea. Y perdón, se lee de derecha a izquierda, es diferente el español. Acá nosotros en el continente americano y la mayoría de los países europeos también leen o leemos de izquierda a derecha. El hebreo es de derecha a izquierda. Entonces, Bereshit, Bara, van dos, Elohim, Et,
Hashamayim, Had, Haaretz. ¿Cuántas palabras son? 7 palabras. 7 palabras. Y esa, la división de los versículos, de los capítulos, la han hecho los hombres. La han hecho los hombres con el paso de los tiempos para ubicarnos bien y no estar batallando dónde es, ahí a mitad del sermón. Ay, ¿dónde dijo el hermano que era? Entonces, las divisiones las ha hecho hombre, pero en el idioma hebreo, ahí ve 2 puntitos al final, ¿verdad que sí? Ahí se acaba la primera idea o la primera frase o la primer párrafo, por así decirlo, o como usted lo quiera llamar. Ahí se termina la primera idea. La primera idea que Dios plasmó en su palabra y que le fue revelada a Moisés contiene 7 palabras. Wow, el número 7 nos dice de algo completo. A mí en lo particular siempre me dicen, 7, ¿verdad? Algo completo, algo perfecto. No, hasta que estudié esto me di cuenta por qué me decían así. Yo lloraba, me están haciendo bullying. Pero no se crea. 7 palabras. Es el primer dato interesante. 7 palabras. La primera palabra es Bereshit. Bereshit. Algo que nos dice, o más bien la traducción real de Bereshit. La primera palabra, la siguiente Filmina, por favor. La vamos a poner en color verde para que la podamos notar. Bereshit es un inicio. Es un inicio, pero en español, en el castellano, no hay una traducción correcta para esta palabra. ¿Por qué? Porque es un inicio no como de una carrera, o no como de el primer día en mi trabajo, o el primer día en que naciste, no. Es un inicio de algo que no existía. Es el inicio de algo que no existía. Y en español, en castellano, a lo menos yo no conozco una palabra que realmente signifique eso. El inicio de algo que no existía. No hay. ¿Por qué? Porque esta palabra Bereshit, la raíz etimológica, vienen dos palabras ahí. Bar y Resh. Bar y Resh. Y eso es algo en particular emocionante. Porque Bar, que son las primeras 2 letras conforme a los puntos que van ahí, Bar significa hijo. Hijo, ¿ok? Y Resh viene de Rosh. Reshit viene de el comienzo, de algo que no existía. Y si nos vamos al libro de Juan, capítulo 1, Juan capítulo 1, por favor. Wow, esto es emocionante. Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. ¿Y el verbo quién era? Dios. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús. Y recuerdan que dice en el Génesis que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿A poco no es emocionante el poder ver que aquí la palabra Bereshit incluye también la deidad? Incluye a Bar Reshit, el hijo del principio, el verbo. En griego es otra palabra, en griego koiné es otra palabra, pero el verbo significa el resh también, si hubiera sido escrito en hebreo. Entonces, la palabra Bereshit es un inicio de algo que no existía, pero está explícito o implícito Jesús dentro de la acción del comienzo de los inicios. Y si nos vamos en Hebreos dice que todo lo que fue creado fue para, exactamente, por Él y para Él. ¡Qué bendición! ¿Nos está haciendo clic todo esto? Dios es maravilloso, hermano. Dios es maravilloso. Siguiente palabra. Bará. La siguiente palabra, Bará, no es Barack Obama, es Bará, ¿ok? Bereshit Bará. En el principio, de cuando no existía nada, de cuando no había nada, de algo imposible, hubo algo
¿Qué fue? Bara, se creó. Se creó algo de lo que no existía. Cuando había un comienzo de algo que no había comenzado, se creó algo de la nada. No hay explosión válida. No hay evolución válida. Es un poder sobrenatural. Es algo maravilloso. Es algo que nuestra mente no alcanza a entender, seas cristiano o ateo. Es algo incomprensible tal vez. Pero aquí la palabra Bara nos dice que es creado algo de que no existía. En la mañana se habló algo un poquito acerca de eso. Pero por ejemplo, he creado una obra de arte porque pinté. He creado una obra de arte. No es correcto decir he creado una obra de arte. He inventado una obra de arte. O he realizado una obra de arte. ¿Por qué? Ya existía el material para un lienzo. Ya existía las pinturas. Ya existía con lo que hice. Si fue con la mano, si fue con un pincel, si fue yo qué sé, con una espátula, yo no sé. Pero los materiales ya estaban. Como una casa. Pude crear una casa. Pude crear un edificio. No, ya existía todo para poder levantar ese edificio. Ya había el material, ya estaba todo para poder hacerlo. Pero esta palabra Bara nos dice que se creó algo de lo que no existía, de algo que no había materia, se hizo materia. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, sea el día y la noche, y se separen las aguas de la tierra, y todo, y con el poder de su palabra, Dios creó todo. ¡Qué bendición! Después nos dice, la tercera, por favor, Elohim. Elohim es la palabra que se asocia con Dios, pero es una palabra distinta, que en nuestro idioma castellano también no existe una traducción para esta palabra. ¿Por qué? Porque es el nombre que se le da a Dios. Y no es un nombre, sino que es como un adjetivo que se le da a Dios. ¿Por qué? Porque dice que es un objeto singular, pero que a la vez es un plural. Singular, ¿qué quiere decir? Que es solamente una unidad. Plural, ¿qué quiere decir? Que son dos o más unidades. Pero aquí nos dice que es una unidad compuesta por varias unidades. Wow. Mire, no me lo tome a mal, discúlpame, no se ofende, es solamente un ejemplo, pero un aguacate. Yo voy por un aguacate al Esmar, deje marcas, ¿verdad? Bueno, a Soriana, a Walmart, a H-E-B, a todos, para que todos me paguen. Vamos por un aguacate. Es más, le voy a decir dónde voy yo, al mercadito. Vas por un aguacate y tú agarras un aguacate y tú le dices al señor, ¿me vende este aguacate? Y te dice, claro que sí, son 5 pesos por el aguacate. Ah, claro que sí, señor, aquí están los 5 pesos por un aguacate, bien barato. Vaya al mercadito. Yo, ¿qué les dije? No me iban a creer. Vayan ahí. Están a la mitad, pero vayan. Entonces, yo tengo un aguacate. Y ese aguacate se compone de un singular que tiene plurales. La cáscara, la pulpa y el hueso. Eso, el hermano Barba se la sabía. Así había estudiado, hermano Barba, muy bien. Una estrellita que le podamos poner. Es que le di el mero mole, ¿verdad, hermano? El hermano tiene muchas plantas y árboles, ¿no? En su mero mole y en su mero plantío y herbolario y todo. Eso es un singular de un plural, o un plural de un singular, cosa que creo, y aquí está la hermana Heidi, ella sabe mucho en cuanto a lingüística. No existe, ¿verdad? Un verbo o algún adjetivo o algo, no sé qué sea, que sea un singular de plural. No existe tampoco, no existe, pero en el hebreo está la palabra Elohim, que se le da a Dios por sobrenombre. Y Elohim quiere decir eso, una unidad compuesta por varias unidades, pero que siguen siendo la misma unidad. ¡Wow! ¡Ese es mi Dios!
Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen, había dos o más, tres para ser exactos. Y cuando dice en Juan, el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y cuando se bautiza Jesús, que está Jesús, se escucha la voz y está una paloma. Todo eso nos habla de Elohim. ¡Wow! ¡Qué bendición! Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y eso es algo que nos muestra incluso aún más allá. Nos muestra la omnipresencia de Dios, uno de sus atributos. ¿Por qué? Porque desde el principio Él ya existía. Existe el día de hoy y seguirá existiendo. Dios es omnipresente. Para Él no existe esa barrera de nosotros que es el tiempo, de la cual el pastor nos dijo en la mañana. Si notan aquí, me pegó. No existe para Dios. ¿Sabes qué, hermano? Cuando la Biblia dice que sus pensamientos van más allá que nuestros pensamientos y que Dios siempre tiene un propósito y que Dios ya sabe todo. Dios ya conoce todo, y eso me habla de su omnisciencia, la omnisciencia de Dios. Él ya sabía en este momento lo que iba a pasar. Él ya sabía lo que iba a suceder. Y mire, hermano, también me habla acerca de la omnipotencia de Dios. El poder creador de Dios se ve explícito, implícito o como quiera verlo usted en la creación. No hay poder más grande en este mundo que el de Dios. ¿Quién puede crear algo de la nada y existir desde antes del comienzo del tiempo? Eso es solamente obra y gracia de nuestro gran Dios. Ese es tu Dios, ese es mi Dios, es el Dios de la Biblia. Dios siempre está a tiempo, incluso cuando pasan circunstancias en tu vida, cuando pasan algunos días buenos, malos, peores, y nos sentimos que a veces no hay salida. Dios siempre llega a tiempo. ¡Wow! Sus pensamientos van más allá de los míos. ¡Qué bendición y qué hermoso es mi Dios! ¿Sí o no, hermanos? ¿Y sabe qué, hermano? Si nosotros seguimos estudiando, siguiente por favor, vamos a encontrar incluso muchísimas cosas. Ahí está los primeros 7 versículos de lo que viene siendo el libro de Génesis. El libro de Génesis pertenece a un compendio de 5 libros llamados el Pentateuco, en hebreos llamados la Torá, exactamente. La Torá incluso, la forma en que se escribió, la Torá es algo impresionante, hermano, que si nosotros vamos y hacemos solamente, miren, vamos a hacer algo rápido, no me voy a tardar mucho tiempo. La primera palabra que vimos es Bereshit, ¿verdad? Si nos vamos al alfabeto, vamos a ver una palabra, la última letra que viene aquí, que parece así como una casita. Vamos al alfabeto, por favor. Ahí está, muy bien. Vamos a ver la letra Tav. Tav está abajo a la izquierda, en la esquina, ¿ok? La letra Tav, esa es la primera letra. Si de ahí, volvemos al texto, por favor. Si de ahí en adelante contamos 49 espacios, el número 50 va a ser otra letra. Pon la siguiente, por favor. Ahí ya viene escrito, ¿ok? Viene como si fuera un palito. Esa letra, como si fuera un palito, viene siendo como el Hef, que puede ser H-E-U-O, ¿ok? Puede ser incluso cualquiera de esas 3 letras. Y nosotros sabemos que la palabra Torah se escribe T y luego la O, ¿ok? To. Contamos 49 espacios más y el número 50 es la tercera que se ve hacia abajo. Es como si fuera una R, que realmente en hebreo se llama Resh. Resh, que es una R.
T-O-R. Contamos 49 espacios más y en el número 50, A. Génesis. Éxodo hace lo mismo. Los 50 espacios, 49 y el 50 dice Torah, igual. Levítico, en Levítico no. Números y Deuteronomio, sí, pero el hebreo se lee de derecha a izquierda, ¿verdad? Ok. Cuando estudiamos ahora en la cuestión de números y Deuteronomio, lo tenemos que hacer al revés, de izquierda a derecha. Contamos los 49 espacios y el 50 está la T, la O, la R, la A. Torah. Hacia acá, hacia acá. Y Levítico no. En Levítico no aparece la palabra Torah. Aparece el tetragamatón, que es la palabra Jehová. Y todo el Torah, toda la ley, todo más bien apunta hacia Jehová. Es maravilloso. Se le ocurrió a Moisés, qué bárbaro. No, toda la escritura es wow. Dios es maravilloso y ese Dios de la Biblia es mi Dios, es tu Dios y espero que así lo sea. Siguiente, por favor. Es la siguiente presentación, por favor. La Biblia es inspirada por Dios y toda la Biblia, queremos hacer algo rápido, la división amplificada de la Biblia. ¿Qué es esto de la división amplificada de la Biblia? La Biblia se divide en el Antiguo Testamento, la anticipación de aquel, de quien iba a venir, el Antiguo Testamento, perdón, de aquel que iba a venir, los evangelios, la manifestación del que vino, los hechos, la proclamación de lo que se tenía que hacer, la propagación también, las epístolas, la explicación de cómo se tenían que hacer las cosas, y el Apocalipsis, la consumación de la segunda venida, la consumación de lo que conocemos como la era de nosotros. Siguiente, por favor. Y Dios está manifestado en la Biblia. Dios se manifiesta en cada libro de la Biblia. Y podemos decir, no, es que, es más, en el libro de Esther llevo casi como un poquito más de un mes estudiando el libro de Esther. Y en el libro de Esther no se menciona, por así decirlo, explícitamente a Dios. De hecho, estaba platicando, creo que con mi hermano, no me acuerdo con quién, y estábamos viendo algunas cositas que yo le estaba diciendo. Y sabes que algunas cosas que yo vi es esto, que no viene explícitamente o algo acerca de Dios, pero Dios siempre se manifiesta en su palabra. Dios siempre. Vamos a ver, por favor, rápidamente la ley: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. En la ley, Dios es la promesa. ¿Recuerdan de Abraham? ¿Recuerdan que Dios le hizo una promesa a él? En tu simiente, ¿verdad? Y de ahí vas a ascender y vas a tener una generación que ni se va a contar. Bueno, no voy a explicar cada uno, pero mire, escuche y es más, si usted quiere cerrar los ojos y escuchar y medite en todo esto, hermano. En Génesis, ¿cómo se manifiesta Dios? Dios es la promesa. Éxodo, Dios de poder, el libertador. Levítico, el Dios de la pureza. Números, Dios de la perseverancia. Deuteronomio, Dios de la preparación. Historia, los libros que hablan acerca de historia. Josué, el Dios de la tierra. Jueces, Dios de los rebeldes. Ruth, Dios de la redención. ¿Recuerdan a Ruth y Boaz? ¡Wow! ¡Qué bendición! El Dios de la redención. Primera de Samuel, el Dios del corazón. Segunda de Samuel, el Dios del trono. Primero y segunda de Reyes, el Dios de Israel. Primera y segunda de Crónicas, el Dios de Judá. Esdras, el Dios del templo. Esther, el Dios de la horca. Y recuerden, Dios es justicia. Querían exterminar a su pueblo. Amán quería destruir y borrar a Israel de la faz de la tierra, pero Dios siempre llega a tiempo. Dios, el Dios de la horca. Nehemías, el Dios del muro. En la sabiduría encontramos los libros poéticos. Dios del dolor en Job. Hermano, si usted ha pasado por pruebas, dificultades, por cosas inimaginables, Job es un libro de esperanza. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios que nos consuela en el dolor.
Salmos, el Dios de la alabanza. Proverbios, Dios de prudencia. Eclesiastés, Dios de propósito. Cantares, Dios de la pasión. Dios instituyó el matrimonio. Eso es bueno. Y Dios está, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Dios está ahí. Siguiente, por favor. Los profetas mayores. Isaías, el Dios de gloria. Jeremías, Dios del llanto. Lamentaciones, Dios de la fidelidad. Ezequiel, Dios de las visiones. Daniel, el Dios de la historia. Profetas menores. Oseas, Dios de los infieles. Joel, Dios de las langostas. Amós, Dios de los oprimidos. Abdías, Dios de la montaña. Jonás, el Dios de compasión. ¿Por quién? Incluso por tus enemigos. Dios tiene compasión de todo mundo. Miqueas, Dios de justicia. Nahum, el Dios de ira. Habacuc, Dios de la soberanía. Sofonías, el Dios del juicio. Ageo, Dios de la renovación. Zacarías, Dios de la restauración. Malaquías, Dios de la adoración. A Dios hay que adorarle, incluso a través de nuestros diezmos y ofrendas. No se le ocurrió a Malaquías, se le ocurrió a Dios. ¿En qué te hemos fallado, Dios? Tus diezmos y ofrendas. Wow. Historia, evangelios. Cuando vino Jesús, la exaltación de Jesús también, perdón, la manifestación de Jesús. Mateo, el Dios de los judíos. Marcos, el Dios para los romanos. Lucas, Dios de los marginados. Juan, el Dios para todo el mundo. ¿Cuál es el versículo más conocido en la Biblia? Juan 3:16, lo decimos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese Dios de la Biblia es el Dios que quiere que todos lo conozcan. Es el Dios de amor que murió por ti, por mí, en una cruz. Hechos, el Dios del poder. Romanos, Dios de la rectitud. Corintios, en primera carta, Dios de la santidad. Segunda carta de los Corintios, Dios de la debilidad. Gálatas, Dios de la justificación. Efesios, Dios de la unidad. Filipenses, Dios de alegría. Colosenses, Dios de la preeminencia. Primera Tesalonicenses, Dios de aliento. Segunda Tesalonicenses, Dios de la amonestación. Primera Timoteo, Dios de piedad. Segunda Timoteo, Dios de la perseverancia. Tito, Dios de obras. Filemón, Dios de la reconciliación. En las epístolas generales a los hebreos, el Dios del cumplimiento. Qué bendición escuchar los primeros capítulos que hablan acerca de la exaltación de Cristo por sobre todas las cosas, incluso por sobre toda la creación, por sobre los ángeles, por sobre todo. Jesús es sobre todo nombre. Santiago, Dios de las pruebas. Primera de Pedro, Dios de los perseguidos. Segunda de Pedro, Dios de la paciencia. Primera de Juan, Dios de amor. Segunda de Juan, Dios de la verdad. Tercera de Juan, Dios del discernimiento. Judas, Dios de protección. Y en la profecía en Apocalipsis, la revelación, el Dios eterno. Este es mi Dios. Este es tu Dios, el que te busca si aún no le conoces. Este es el Dios poderoso. Es el Dios de la Biblia. Es el Dios mío y tuyo. ¿Cómo no amar a Dios? ¿Cómo no ser su hijo? Tristemente, ¿cómo no le damos todo a Dios? Tristemente, le fallamos a Dios. Tristemente, Dios nos da lo mejor. ¿Y qué le damos a cambio? Sí, Dios te ama, pero yo creo que tú y yo podemos dar más por Dios. Yo creo que Dios se merece lo mejor. Con los ojos cerrados, por favor, el rostro inclinado. Ese mismo Dios que inspiró esta palabra es el mismo Dios que te ama a ti y a mí. Y es el mismo Dios que algún día tú y yo vamos a estar delante de Él, delante de su presencia, y lo vamos a ver cara a cara. Y nos va a preguntar: ¿qué hiciste tú por mí?